¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video más sobre el tema de ácidos y bases para platicar específicamente de un tema que se me ha estado pidiendo mucho, igual que el de neutralización. Bueno, también se me estuvo pidiendo mucho platicar sobre titulación o valoración ácido-base. Bien, lo primero que vamos a hacer es platicar sobre la estequiometría de una reacción de neutralización. Vamos a analizar cómo trabajar con ese tipo de reacciones. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos una reacción de manera general. Fíjate que tengo aquí el ácido, aquí tengo la base y tengo aquí un producto. El producto, acuérdate que es sal con agua. En este caso, muchachos, no nos importa lo que hay de este lado, lo que nos importa es el balanceo de la reacción, pero básicamente nos interesan los números estequiométricos que aparecen junto al ácido y junto a la base. Por eso lo que está de este lado no nos interesa. Bueno, vamos a analizar lo que dice acá. Dice acá que 2 moles de ácido neutralizan 3 moles de base. Eso es lo que nos está diciendo la reacción química. 2 del ácido neutralizan 3 de base. Y aquí te pongo algunos ejemplos. 4 moles de ácido neutralizarán 6 moles de base. Según la reacción que está aquí, si yo tengo 2 y neutralizo 3, bueno, si tengo 4, que es el doble de 2, lo que voy a poder neutralizar es el doble de 3, que sería 6. Ahora, si tengo 10 moles de ácido, 10 representa 5 veces el 2, pues 5 veces el 3 representarían 15 moles de base. Por eso 10 moles de ácido neutralizan 15 moles de base. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 50 moles de ácido? ¿Cómo le puedo hacer para obtener la cantidad de moles de base que se neutralizarían? Bueno, ya más o menos expliqué aquí que son 5 veces lo que está por acá, pero si lo quieres hacer de una manera más sencilla, lo que podemos hacer es plantear una regla de 3. Por lo general, los problemas de estequiometría se pueden hacer con reglas de 3. Bueno, ¿qué pasa aquí? Planteo primero mi fórmula, que sería, o la parte principal de la regla de 3, que serían 2 moles del ácido, y lo que hice acá, 2 de ácido, son 3 moles de la base los que neutraliza. Pues si yo tengo 50 de ácido, ¿cuántos serían de la base? Y la operación matemática sería la siguiente. X, que es este, equivale a 50 por 3 entre 2. Es simplemente resolver la regla de 3. Se multiplica cruzado y se divide horizontal. 50 por 3 entre 2, y en ese caso, si yo hago la operación en mi calculadora, les debería dar 75, que también lo pudieron haber hecho así. 50 serían 25 veces el valor de 2, pues 25 veces el valor de 3 serían 15. Perdón, no 15, 75, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería una manera de hacerlo. Pero repito, la regla de 3 es la manera más sencilla que al menos a mí se me ocurre para resolver ese tipo de problemas. Con esa regla de 3, muchachos, pueden resolver cualquier sistema, ya sea que aquí cambien los números de los estequiométricos para el ácido y la base. Con una regla de 3 podrías trabajar tranquilamente. Ahora te voy a dar una fórmula para hacer cualquier tipo de problemas sin que tengas que estarlo pensando tanto. Si te fijas, muchachos, si se fijan, muchachos, lo que tenemos aquí es que si yo multiplico el 3, este 3 que está por acá, el rojo, el 3 por los moles de ácido, o sea, es decir, aquí multipliqué 50 moles de ácido por el 3, debe ser igual a si yo multiplico la base o los moles de la base por 2. Este 2 que está acá dividiendo, si lo paso al otro lado multiplicando, sería multiplicar los 75 moles de la base por el 2. Entonces, si yo hago esta ecuación que está por acá, ¿de acuerdo? Y fíjate cómo va a cumplirse para cada uno de los ejemplos que planteamos. Aquí tengo 4 moles de ácido. Si yo lo multiplico por 3, que dice acá 3 por los moles de ácido, debe ser lo mismo que si yo multiplico los moles de la base, que eran 6, por el 2. Vamos a verlo. 4 por 3 me da 12 y 6 por 2 me da 12. Segundo ejemplo. Luego les puse 10 moles de ácido. En este caso ya 10 por 3 que aparece aquí debe ser igual a 15, los 15 moles de la base por el 2, que sería este 2 que está acá. Y el último ejemplo que les puse es el de 50. Si yo tengo 50 moles del ácido y lo multiplico por el 3, que está 150, debería ser lo mismo que si yo multiplico los 75 que obtuve de moles de base por el 2 que está por acá. Es decir, muchachos, cada vez que ustedes tengan una cantidad de ácido, si lo multiplican, en este caso, por ese 3, les debe dar igual a los moles de la base por 2. Ahora bien, ¿de dónde salen el 3 y el 2? ¿O siempre van a ser 3 y 2? No siempre van a ser 3 y 2. Va a depender de estos números. El 3 y el 2 son estos números. Es decir, muchachos, que el número 3 que aparece aquí es el número estequiométrico de la base. Si yo multiplico el estequiométrico de la base por los moles del ácido, deben de ser igual a los moles de la base multiplicados por el estequiométrico del ácido. Así de sencillo. Ahora bien, ya habíamos dicho en videos previos que este número, el 3 que está por acá, ese 3 que aparece como estequiométrico de la base, representan los hidrógenos del ácido.
Ya lo había comentado, repito, en el video de neutralización. Y el número 2 que está aquí, que es el estequiométrico del ácido, sería el número de OH de la base. Y esta es nuestra fórmula general para poder trabajar ese tipo de ejercicios. Ya sea que lo hagas o lo resuelvas con una regla de 3, que es muy válido, dependiendo de la reacción que saca, o que lo hagas con esta fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a analizar lo que ya planteamos con la fórmula para que veas cómo funciona. Aquí tengo una reacción de neutralización, donde el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para darnos esta parte que está por acá. Entonces, un mol del ácido clorhídrico neutraliza un mol del hidróxido de sodio. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Entonces, si yo tengo 2 moles de ácido clorhídrico, van a neutralizar 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Por qué 2 y 2? Porque aquí tengo una relación de 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, pues si yo pongo 2 de estos, voy a neutralizar 2 de estos. Si yo tengo 5 de estos, voy a neutralizar 5 de estos, porque repito, la relación es de 1 a 1. O sea que cualquier cantidad X de moles del ácido clorhídrico van a neutralizar la misma cantidad X de moles de hidróxido de sodio. Es lo que nos dice la reacción. Y lo puedes hacer con una regla de 3. Pero si lo hacemos, por ejemplo, con la fórmula, que dijimos que era el número de hidrógenos por moles de ácido, debe ser igual a los moles de la base por número de OHs. En este caso, el número de hidrógenos y el número de OHs aquí es de 1. O sea que nos quedaría así. Moles de ácido debe ser igual a moles de base. Fíjate, 2 moles de ácido son 2 moles de base. 5 moles de ácido son 5 moles de base. Porque, repito, se cumple la fórmula. Si yo tengo, por ejemplo, 400 moles de ácido, ¿cuántos moles de base puedo neutralizar? Lo mismo, porque es lo que dice acá la fórmula. Segundo ejemplo, ácido sulfúrico más 2 veces el hidróxido de sodio me debe dar sulfato de sodio más 2 de agua. Esa es la reacción de neutralización para estos 2 ácidos y bases. Bueno, ¿qué significa esto? Que un mol del ácido neutralizan 2 moles de la base. Es lo que dice la reacción química. Uno de estos con 2 de estos. Y planteo lo mismo que ya planteé aquí arriba. Si yo tengo 2 moles del ácido, pues lo que voy a neutralizar es digamos, 4 moles de la base, porque aquí son 1 con 2. O sea que es el doble. Si pongo 2 de ácido, son 4 de la base. Si tengo 10 del ácido, neutralizaré entonces 20 de la base, porque es el doble. Entonces, para cualquier cantidad X de moles que yo tenga del ácido, lo que voy a neutralizar será el doble de X, ¿de acuerdo?, de los moles de la base. Pero si lo quiero hacer con la fórmula, ¿de acuerdo?, aquí le pondría el número de hidrógenos. En este caso, ¿cuántos son? Son 2. Y aquí le pondré el número de OHs, que serían 1 OH. Y quedaría así. Recuerda otra vez que este número de hidrógenos representa el número estequiométrico, o repito, el número de hidrógenos. Y este número de OHs lo puedes ver como el número de OHs, que es 1, o el estequiométrico del ácido. Y esto quedaría así. 2 multiplicado por los moles de los ácidos debe ser igual a los moles de la base por 1. Vamos a ver si se cumple. Si yo tengo 10 moles de ácido y lo multiplico por 2, me da 20. Si yo tengo los moles de la base, que son 20, y lo multiplico por 1, me da 20. O sea que eso se está cumpliendo. Bueno, pues a partir de todo esto que ya te planteé y ya platicamos, vamos a sacar una fórmula. Y la fórmula es esta. Una manera, aquí dice, una manera común de calcular los moles presentes de un ácido o de una base en una solución acuosa es a través de la molaridad. Es decir, muchachos, que yo a partir de la fórmula de molaridad, que es esta, molaridad igual a moles de soluto sobre volumen de solución en litros. Si yo despejo aquí los moles, yo puedo ya calcular a partir de este despeje cuántos moles tengo de cada uno, que fue prácticamente lo que platicamos en esta parte, los moles que están por acá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a partir de molaridad yo ya puedo calcular esta parte. Bueno, justo cuando ocurre la neutralización completa de un sistema, es decir, cuando yo combino ácido y base y se neutralizan al completo, se va a cumplir siempre, es decir, al 100% en todos los ejercicios de neutralización, se va a cumplir esta fórmula. Moles de ácido, sería estos dos, acuérdate que es volumen por concentración, es esto, por el número de hidrógenos, debe ser igual siempre al volumen de la base por concentración de la base por el número de OHs. Esto fue lo que dedujimos de las láminas anteriores. Estos moles son los moles del ácido neutralizantes, es decir, es todo lo que el ácido va a poder neutralizar. Y estos son los moles de la base neutralizantes, que serían los moles de la base que se van a neutralizar. Así de sencillo, muchachos. Esta es la fórmula para neutralización. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando tenemos un sistema que se neutraliza, es decir, tenemos un pH de 7, y sería el caso número 3 de nuestro video que vimos sobre neutralización. Acuérdate que les planteé 3 métodos o 3 casos. El caso 1 era cuando yo combinaba ácido y base, pues que sobre el ácido. El caso 2 era que cuando yo combino ácido y base sobre la base. Pero el tercer caso, que ya no vimos porque dije que lo íbamos a ver hasta
hasta este video era cuando teníamos un pH de 7, es decir, cuando era una neutralización completa, cuando no sobraba ni ácido ni base. Bueno, cuando no sobra ni ácido ni base podemos aplicar esta fórmula o esta ecuación para poder trabajar. Vamos a empezar platicando directamente sobre ejemplos o ejercicios y sobre la marcha iremos viendo algunos conceptos. Dice acá, ejemplo 1. En un laboratorio de análisis químico se está llevando a cabo una valoración ácido-base, también llamada titulación. Entonces aquí, primer concepto, que la titulación, muchachos, se puede llamar también valoración. En el matraz Erlenmeyer se encuentran 10 mililitros de ácido clorhídrico, es decir, en un matraz Erlenmeyer vamos a colocar 10 mililitros de ácido clorhídrico de concentración desconocida. A esta sustancia que se coloca en el matraz Erlenmeyer en esta prueba de laboratorio que se llama titulación, se le conoce como analito. La base que se usará para titular sustancia valorante, es decir, vamos a utilizar una base para poder titular este ácido que está por acá, se le conoce como, repito, sustancia valorante. Y en este caso vamos a utilizar el hidróxido de sodio con fórmula NaOH. Conocemos la concentración de esta base, que es el 0.09 molar. Y te menciona acá que si el gasto fue de 25 mililitros justo cuando ocurre el vire, determina la concentración del ácido. Bueno, vamos a empezar a analizar algunos conceptos. ¿Qué es el gasto? Es lo que nosotros utilizamos como la sustancia valorante, es decir, lo que iría en la bureta, es lo que realmente se utiliza para poder titular, y en este caso es el volumen de 25 mililitros. ¿Qué es el vire? Ahorita van a ver una imagen donde ustedes van a poder ver cómo va a haber un cambio de color. A eso se le conoce como vire. En ese punto o en ese momento del vire es cuando tenemos la neutralización completa. Bien, bueno, entonces, ¿cómo procede la titulación? En un matraz Erlenmeyer colocamos nuestra sustancia que vamos a valorar. ¿Cuál es el objetivo de una titulación? Encontrar la concentración de este analito, ¿de acuerdo? Este analito, siempre va a ocurrir que no tenemos su concentración. Lo que sí podemos controlar en el laboratorio es su volumen, ¿de acuerdo? Yo puedo pipetear aquí adentro una cantidad conocida y en este caso son 10 mililitros. Yo sé que es un ácido, pero repito, desconocemos su concentración. A este ácido, aprovechándonos de las propiedades de los indicadores ácido base, vamos a echarle en este caso fenoftaleína. Y la fenoftaleína va a ser nuestro indicador para saber cuándo llegar al vire, o en este caso a la neutralización completa. En la bureta, que es esta que está por acá, se suele colocar en este caso la sustancia valorante, que en este caso va a ser, repito, una base conocida, que sería nuestro hidróxido de sodio, y que va a tener una concentración conocida de 0.09 molar. Bueno, colocamos aquí nuestro matraz Erlenmeyer. Si te fijas, aquí no hay ningún color, ya que cuando tú le aplicas la fenoftaleína a un ácido, no va a pintar de ningún color, va a quedar incoloro, ¿de acuerdo? El chiste está que cuando nosotros le agreguemos la base, poco a poco va a ir cambiando su color hasta obtener un valor violeta o moradito, como le quieres decir, y ahí es cuando ya en ese momento estamos alcanzando la neutralización. Bueno, llenamos nuestra bureta con nuestra sustancia valorante, que repito es el hidróxido de sodio, y lo que tenemos que hacer en un laboratorio siempre es tomar el volumen inicial de nuestra sustancia. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener que sacar el volumen final y hacemos por una diferencia cuánto utilizamos. Entonces yo lleno mi bureta, se va a llamar volumen inicial, y al final del proceso este volumen va a cambiar a este que está aquí, y lo que va a pasar es que con nuestro matraz por Erlenmeyer va a cambiar o va a haber una coloración por aquí debido a la neutralización y debido a nuestro indicador ácido base, que en este caso es la fenoftaleína. Aquí ya, repito, ocurre la neutralización. Este volumen que al final nos quedó en la bureta se llama volumen final, y lo que va a pasar es que ya podemos nosotros conocer el gasto de la sustancia valorante, y en este caso el gasto se obtiene restando el volumen inicial que tenemos en un principio menos volumen final, y obtenemos que vale 25 mililitros. De hecho era uno de los datos que nos daban acá, si el gasto fue de 25 mililitros. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: como aquí ocurrió una neutralización completa, aquí hay un pH de 7, entonces yo puedo plantear la ecuación y por lo tanto sustituyo lo que tengo. En este caso el volumen del ácido dijimos que eran de 10 mililitros. Aquí adentro inicialmente habían 10 mililitros de ácido. La concentración del ácido no la conozco. De hecho, repito, en una titulación ácido base no vas a conocer la concentración del analito. Y el número de hidrógenos sería 1.
Si por ejemplo fuera un ácido sulfúrico H2SO4, aquí un 2, ¿de acuerdo? Bueno, esto es igual al gasto porque es el volumen de la base, el volumen consumido en el proceso de titulación, y dijimos que fue de 25 mililitros. Concentración de la base dijimos que era 0.09 molar y el número de OH es 1. Básicamente lo que hay que hacer aquí es despejar la concentración del ácido. Para aquellos que crean que se debe manejar litros en vez de mililitros, estoy de acuerdo. De hecho, la mejor forma de hacerlo es con litros, ya que volumen por concentración, si hablamos de molaridad, tiene que estar en litros. Pero ya expliqué en videos previos que si tú tienes esta expresión que está por acá en mililitros, como tenemos mililitros del lado izquierdo y mililitros del lado derecho, se van a cancelar. O sea que no es necesario hacer el cambio de unidades. Bueno, haciendo la multiplicación aquí de 10 por 1, me queda 10 veces CA. Y aquí multiplico 25 por 0.09 por 1, me queda 2.25. Esto lo puedes hacer con tu calculadora. El despeje de la concentración entonces sería esta, 2.25 sobre 10. Y eso nos da esta concentración final, o no concentración final, sino la concentración de nuestro ácido en el matraza Erlenmeyer. Básicamente, muchachos, un problema de titulación se resuelve con esta fórmula. Y con este despeje podemos nosotros ser capaces de encontrar la concentración de nuestro ácido que estamos buscando. Ejemplo número 2. Se están titulando 6 mililitros de una solución acuosa de concentración desconocida de ácido sulfúrico. De nueva cuenta, nuestro halito es un ácido y no conocemos su concentración. Para ello se utiliza una solución acuosa de hidróxido de potasio con esta concentración. La bureta se llena hasta la marca de 25 mililitros. Si cuando se realiza el vire, muchachos, es decir, en el momento de la neutralización, el nivel del líquido de la bureta marca 5 mililitros, determina la concentración del ácido. Mucho ojo, muchachos, el vire es cuando ocurre el cambio de color de incoloro a rosa o a violeta, no a rosa, a violeta o a moradito. Y en ese momento del vire es cuando tenemos, repito, la neutralización. Entonces, nuestro proceso es este. Aquí ya ocurre la neutralización. Aquí inicialmente yo tenía 25 mililitros, es lo que dice acá. La bureta se llenó hasta la marca de 25. Y cuando se llevó al vire, tenemos de 10. Aquí hay un error, aquí es un error mío. Aquí debe ser de 5. Aquí es 5. No lo cambié, dejé 10 mililitros. Entonces aquí tengo 25 mililitros. Aquí al final tengo 5. ¿De acuerdo? Porque dice que al final del proceso tengo 5. Y entonces el gasto sería volumen inicial menos volumen final. Si yo resto 25 menos 5, me queda 20 mililitros. Es decir, muchachos, que en el ejemplo número 1 yo les di el gasto. Pero en el ejemplo número 2 ustedes tuvieron que haber calculado ese gasto. Mucho ojo. Bueno, planteo otra vez mi fórmula para titulación. Y aquí tengo que 6 mililitros es el volumen del ácido. Aquí lo decía, 6 mililitros. La concentración del ácido no la conozco. El número de hidrógenos es 2, porque tengo aquí H2SO4. Igual al volumen del gasto, que es el volumen de la base, 20 mililitros. Concentración de la base es esta, de acuerdo, aquí lo decía, 0.008 molar. Y número de OH, perdón, es 1 porque la base es KOH. Entonces nuestro trabajo va a ser despejar ahora sí esta parte, quedándonos el valor de la concentración del ácido de 0.0133 molar. Ya resolvimos dos ejemplos. Si te fijas, los dos ejemplos se resuelven con la misma fórmula. Realmente es muy sencillo. Muy bien, vámonos ahora sí con el ejemplo 3. El ejemplo 3 es un poquito diferente a los anteriores, ya que no vamos a hacer titulación como tal. Bien, lo que vamos a hacer es trabajar con mezcla de ácido y base, pero vamos a ver ahorita que realmente no es, repito, lo mismo que una titulación. Pero es muy similar, no se me están asustando. Dice acá, ejemplo 3, considera el vaso de precipitado de abajo. Aquí tenemos un vaso de precipitado, analicémoslo. Fíjese que tengo acá 12 mililitros de solución acuosa de ácido bromídrico y lo tengo al 0.04 molar. Bien, tengo, es decir, el soluto, ya sé que es un ácido, ya sé cuál es su molaridad y tengo su volumen. Inciso A, muchachos, calcula el pH en el vaso. Y tengo el B, el C y el D también por aquí, pero eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Vamos a enfocarnos en el inciso A. Calcula el pH en el vaso, muy sencillo. El pH no lo conozco, pero sí conozco su E, en este caso porque tengo solo un hidrógeno. Y a partir de esto, como ya tengo también su concentración, ya puedo calcular la concentración de protones. Acuérdense que esta fórmula la hemos manejado en videos anteriores. La concentración de protones va a ser igual a la concentración de mi ácido, en este caso es 0.04 molar, por el número de E, que ese sí que es el número de hidrógenos que tiene. En este caso me va a quedar que es la misma cantidad. Si yo saco el pH ahora, que es menos logaritmo de esta concentración de protones, me queda que el pH es de 1.3979
aquí adentro del vaso. Es decir, yo ya conozco a partir de la información que está por acá cuál es el pH de mi vaso. Vámonos con el inciso B, muchachos. Inciso B. Calcula el volumen necesario en mililitros que hay que agregar al vaso de una solución acuosa de hidróxido de aluminio para que el pH resultante sea de 7. Es decir, ¿qué cantidad hay que agregarle aquí de hidróxido de aluminio, ¿de acuerdo? Con una concentración conocida, de tal manera que yo pueda encontrar, perdón, no que yo pueda encontrar, sino que de tal manera que el sistema se neutralice. ¿Por qué se va a neutralizar? Porque queremos llegar a un pH de 7. Entonces, muchachos, el vaso original le voy a agregar una base y al final voy a tener un pH de 7. Pues en este caso, como hay una neutralización completa, vuelvo a utilizar la fórmula que ya utilizamos en titulación. Nada más que en este caso, repito, no estoy titulando, estoy intentando neutralizar una solución. Bueno, en este caso aplico la misma fórmula, sustituyo los datos, tengo 12 mililitros del ácido, es el volumen, la concentración del ácido era 0.04 molar, el número de hidrógenos es 1, y eso es igual al volumen de la base que no conozco porque es lo que me están pidiendo, qué volumen hay que agregar. La concentración de la base sí lo conozco, es 0.015 molar, aquí lo dice. Y por último, el número de OH es de 3. Pues si yo hago las cuentas, si te fijas, la única incógnita es el volumen de la base. Hago mi despeje y al final el volumen de la base me queda que es de 10.67 mililitros. O sea que si yo aquí agrego 10.67 mililitros en ese vaso, de esta base, yo voy a poder neutralizar completamente la solución. Vámonos con el inciso C, muchachos. Calcula el pH resultante en el vaso después de agregarle 5 mililitros de una solución acuosa de hidróxido de aluminio al 0.015 molar. Es decir, muchachos, yo ya sé que necesito, voy a regresar un poquito, yo ya sé que necesito 10.67 mililitros para que esto se neutralice. Pero ¿qué pasa si solo le echo 5? Si primero le echo 5 mililitros, ¿qué tipo de solución va a haber aquí adentro? Pues como hay menos cantidad de la necesaria para neutralizar, lo que va a sobrar es un ácido. Es decir, que la solución aquí adentro va a ser ácida, muchachos. Estoy hablando de que estoy metiendo las soluciones o las estoy combinando no estequiométricamente, es decir, no están perfectamente combinadas, sino que hay más cantidad de ácido que de base. Y como yo ya sé que al final lo que va a sobrar es ácido, pues lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Primero, de la fórmula de molaridad, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es despejar los moles. Acuérdate que los moles sería concentración molar por volumen de la solución. En ese caso, los moles de mi ácido, ¿de acuerdo? Lo voy a calcular así. Los moles del ácido los sacaría así: 0.04 molar por los 12 mililitros pasado en litros. Y esto me quedaría esta cantidad de moles de ácido bromídrico aquí adentro. Por otro lado, para la base, saco los moles. Y los moles sería multiplicar su concentración molar por el volumen en litros. Y ya tengo esto y me da esta cantidad. Yo repito, ya no tengo que comprobar, como hicimos en el video de neutralización, cuál es el que va a sobrar. Ya no tengo que buscar ese criterio. Yo ya sé quién es el que sobra. El que sobra es el ácido. Porque repito, estamos metiendo menos mililitros de base de lo que requerimos para neutralizar. En este caso, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula de cuando me sobraba ácido. Esta fórmula la vimos, repito, en un video de neutralización. Aplicamos la fórmula y sería moles de ácido, que serían estos moles del ácido, menos los moles de la base, que están por acá, por una multiplicación que es la relación entre OH y H. En ese caso los OH serían 3 y las H serían 1. Aquí tengo 3 OH y aquí tengo solo una H. Si hago esta operación matemática en mi calculadora, me debería quedar este valor de moles sobrantes del ácido. Ya habíamos dicho, repito, que el ácido sobraba. En este caso, saco la concentración de mi ácido, ya que lo que yo quiero es sacar el pH resultante. Pues la concentración de mi ácido sería igual a los moles que me sobran. Es decir, aquí ya retiré los moles que se neutralizaron o que se consumieron. Aquí pongo lo que me está sobrando entre un volumen que es la suma de los dos volúmenes. En este caso estoy sumando los 12 mililitros con los 5, que me dan 17 mililitros. Y esto en total realmente serían en litros. Por eso lo estoy poniendo aquí en litros. Lo sumo y me debería dar 17 mililitros en total. Bueno, este valor lo divido y me da 0.015 molar. Esa es la concentración de mi ácido aquí adentro. ¿Qué significa, muchachos? Que yo al principio tenía una concentración molar de ácido de 0.04. Al terminar de agregarle los 5 mililitros del ácido, mi concentración de ácido subió a esto. Perdón, no subió, bajó a esto. Es decir, que mi concentración es menos ácida. Por lo que mi pH lo que va a hacer es va a subir. La concentración de protones la puedo calcular ahora multiplicando la concentración de ácido por el número E. En este caso vale 1.
Ya lo habíamos hecho en el ejemplo, en el inciso anterior incluso. Y ahora sí, multiplico y me da lo mismo. Para sacar el pH, lo que tengo que hacer es menos logaritmo de este valor. Y me da que es 1.82. Fíjate cómo el pH pasó de 1.39 que tenía originalmente en el vaso, y al agregarle solo 5 mililitros de la solución de la base, lo que hice fue aumentar mi pH. ¿Por qué? Porque le agregué base. Lo que hice fue neutralizar una parte y me quedó un poquito menos ácido. Digamos que aumentar el pH de aquí a esto es un poquito menos ácido. Bueno, muchachos, vámonos con el último inciso, que sería el inciso D. Calcula el pH resultante en el vaso después de agregar 25 mililitros de una solución acuosa de hidróxido de aluminio a la misma concentración que ya habíamos manejado. Lo voy a volver a repetir, muchachos. Nosotros ya sabíamos que el volumen de neutralización es de 10.67. Pero ¿qué pasa si le agrego más ese volumen? Pues lo que va a sobrar es base. Si yo le echo menos ese volumen, sobra ácido. Pero si yo le echo más, me va a sobrar base. ¿Cómo le hago para calcularlo? Bueno, mucho ojo. Vuelvo a recurrir a lo mismo. Saco los moles tanto de mi ácido como de mi base. Eso ya lo habíamos hecho hace un momento. Nada más que los moles de base aquí son diferentes con respecto al inciso anterior. ¿Por qué son diferentes? Porque la concentración es la misma, pero el volumen es diferente. Hace un rato aquí el volumen era de 5 mililitros y ahora es de 25. Por eso los moles aumentan. Y al aumentar los moles, de tal manera que, repito, superamos la neutralización y se convierte en base, lo que va a sobrar ahora es base. En este caso, aquí hay un error de dedo, deme chance. Ese es base que sobra. Aquí no es ácido que sobra, es base. Vamos a regresar ahora sí a lo que teníamos. Discúlpenme todos por el error. Aquí sería base que sobra porque le echamos más de lo que necesitamos para neutralizar. Y aquí sería los moles, de mi base menos ¿cómo se llama? Los moles de mi ácido multiplicado por la relación. Ahora es al revés. Aquí sería hidrógenos entre OH. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos visto, repito, en videos anteriores. Esto me da una cantidad de moles sobrantes del hidróxido de aluminio. Si yo lo que hago ahora es calcular la concentración de la base que sobra aquí adentro, sería poner los moles sobrantes entre la suma de los dos volúmenes. El volumen de 25 más el volumen de 12. Esto me queda esta concentración. Acuérdate que esos volúmenes tienen que ser en litros. Esa concentración ahora lo voy a convertir a concentración de iones OH negativo, utilizando la fórmula que está por acá. Nada más que mucho ojo, aquí la E vale 3, porque tengo 3 OHs. En este caso, me da esta concentración de iones OH negativos. Y con eso ya puedo calcular el pOH. Y el pOH es menos logaritmo de este valor. Ya lo habíamos hecho, repito, en anteriores ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Ya terminé hasta aquí? No lo he terminado. Eso es el pOH. ¿Qué necesito hacer para sacar el pH? Restar a 14. 14 menos el valor del pOH me da el pH aquí adentro. Y si te fijas, es un pH básico. Es superior a 7. ¿Por qué? Porque dijimos que iba a sobrar base. Le eché tanta base que se neutralizaron los 10.77 mililitros que necesitaba. Pero todo lo que sobró, muchachos, todo lo que sobró es lo que al final me hizo que mi sustancia me quede básica. Esa es la fórmula que me salió otra vez tarde. Esta fórmula iba antes de esto, para que ustedes vean cómo se sacan los moles de base que sobran. Bueno, muchachos, les voy a mostrar ahora una gráfica, a partir del ejemplo anterior, una gráfica que yo hice, para que ustedes vean el comportamiento de una gráfica de pH contra volumen de la sustancia valorante. Es decir, este volumen es el volumen de mi base. ¿Qué pasa? Que cuando yo al principio tengo un pH ácido, aquí el pH es de 2, fíjate. Aquí empezamos con un pH menor de 2. Cuando yo le voy agregando poco a poco base, lo que va haciendo mi pH es subir, de tal manera que yo alcanzo el 7 por aquí. Fíjate, con un volumen de 10.67, es este volumen de 10.67. Y luego, una vez que yo le agrego más base, lo que hace es que se empieza a comportar ya como una base esto. Es decir, el pH empieza a subir por arriba de 7. Esta es una gráfica común en un sistema, repito, de titulación. Aunque no titulamos un rato, lo que hicimos fue agregar base a un ácido. Entonces lo que estuvimos haciendo era neutralizar una parte hasta que llegamos al punto de equilibrio y ya luego lo superamos. Fíjate cómo aquí tengo los datos, hice 21 datos acá. Empezamos primero con volumen de 0, es decir, ¿qué pasa cuando no agregué ningún volumen? Me dio un pH de 1.4, que fue el 1.30 algo que calculamos. ¿De acuerdo? Aquí lo redondeó el Excel. Conforme yo le fui echando mililitros de mi sustancia básica hasta llegar al equilibrio, yo alcancé el 7. Cuando yo superé eso hasta llegar a los 25, acuérdate que llegamos a 25, el pH que está por acá fue el que alcanzamos. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento.
Esa es otra gráfica para que tú puedas analizarla, para que veas cómo se comporta esta gráfica. Bien, y ahora ya llegamos a nuestro último ejemplo, que es el ejemplo 4, en el cual vamos a estar trabajando a partir de un pH. Es decir, ese tipo de problemas es que si te dan el pH de una solución y te piden que lo cambies a otro pH, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para hacer esa parte? Bien, pero antes de que te lo siga explicando, mejor vamos a leer el ejercicio. Dice acá, ejemplo 4, considera el vaso de precipitado de abajo. Aquí tenemos un vaso de precipitado. Si se desea aumentar el pH de la solución hasta 4, es decir, muchachos, aquí tenemos un pH de 1.5 y queremos nosotros modificar el pH hasta dejarlo en 4. Pero la pregunta es, ¿qué cantidad de gramos de hidróxido de calcio habría que agregar al vaso para lograrlo? Y aquí hay una nota, asume que el volumen permanece constante. Bien, bueno, lo primero que tenemos que entender, muchachos, es que tenemos una solución ácida aquí adentro del envase. Es HBr, es un ácido bromídrico. Tenemos 4 litros de la solución y el pH es de 1.5, es muy ácido. Y lo que queremos hacer es agregarle un poco de, en este caso, una cantidad X de gramos de una base. ¿Para qué? Para intentar neutralizar una parte nada más, no completamente, sino una parte. Vamos a neutralizar parcialmente hasta que el pH aumente hasta 4. Es decir, vamos a intentar basificar un poquito la solución, de tal manera que subamos de 1.5 hasta 4. Bueno, si te fijas, el problema nos está pidiendo gramos. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido manejar tanto volumen como moles. Bueno, la parte de los gramos al final, solamente vamos a hacer una conversión de mol a gramo. Nuestro objetivo, muchachos, es encontrar la cantidad de moles, no de gramos, de moles del hidróxido de calcio, para que luego hagamos una simple conversión de mol a gramo. Bueno, lo primero, el pH resultante debe ser de 4. Y aquí dice que lo primero que hay que hacer es encontrar la concentración de protones dentro del vaso utilizando el pH. Es decir, aquí adentro lo que sí puedo hacer ahorita es encontrar la concentración de protones utilizando el dato de pH. Y esa concentración es con una fórmula. Esta fórmula la vimos en videos previos. Concentración de protones es igual a 10 a la menos pH. En ese caso quedaría concentración de protones igual a 10 a la menos 1.5. Bien, y esto quedaría, si tú lo calculas con tu calculadora, te quedaría que vale 0.0316 molar. Esa es la concentración de protones dentro del envase. Ahora calculamos la concentración del ácido en el vaso. Es decir, si yo ya conozco la concentración que hay de protones aquí adentro, también puedo conocer la concentración de la solución, pues la concentración del soluto que hay en el envase. La concentración de protones, ya habíamos dicho anteriormente que es igual a la concentración del ácido por la E. Y yo aquí conozco que está aquí a la izquierda, y conozco la E. La E vale 1. En este caso, la concentración del ácido quedaría despejado así. Esta E que está multiplicando pasa dividiendo. Sustituyendo esta concentración de protones, vale esto que aquí habíamos calculado, que es 0.0316 entre 1, porque dijimos que el ácido es de 1H, y esto nos da el mismo valor. Con el volumen y la concentración en el matraz, aquí dice matraz es vaso, vamos a corregirlo aquí, y la concentración del vaso entonces, repitiendo, con el volumen y la concentración en el vaso encontramos los moles de soluto en el vaso. En este caso, lo que voy a hacer es, si yo ya conozco la concentración y conozco el volumen, lo despejo de la molaridad. El despeje de los moles, ya habíamos hecho ese despeje varias veces, es multiplicar la concentración del soluto por su volumen. En este caso nos da esa cantidad de moles de ácido bromídrico. Aquí adentro, muchachos, a partir del pH, fíjate cómo ya encontramos los moles que hay del ácido bromídrico. Lo voy a repetir, muchachos, todo lo que ya hicimos fue, a partir del volumen y del pH, encontrar la cantidad de moles que hay de ácido bromídrico. Ese es todo el procedimiento. Ahora repetimos los mismos pasos, pero con los datos del pH final de 4. Es decir, lo que hicimos acá, todo ese procedimiento, es trabajar con 4 litros y un pH de 1.5. Pues voy a repetir todo lo que ya hicimos, utilizando ahora un pH de 4. Acuérdate que asumimos que el volumen permanece constante. Es decir, una vez que yo le eche el hidróxido de calcio, el volumen va a seguir siendo de 4 litros. Entonces, muchachos, la concentración de protones, así como aquí lo calculamos con a la menos 1.5, lo calculamos con a la menos 4. Y eso me da este valor numérico. La concentración de mi ácido, con esta concentración de protones, lo hacemos con esta misma fórmula. Nada más que en vez de poner 0.0316, ponemos 0.0001. Y me da esta cantidad.
Y los moles lo voy a calcular como calculé aquí, nada más que en vez de poner 0.0316 coloco el nuevo valor de la concentración. Si multiplico esos dos valores, me da este valor de moles de ácido bromhídrico. Recuerda que el volumen dijimos que se mantiene constante. Entonces, mucho ojo, muchachos. Ya tenemos dos valores de moles. Uno es los moles que tenía de ácidos al principio, y este es el mol o la cantidad de moles que nos quedó de ácido al final, después de neutralizar una parte. Si te fijas, sobró ácido, porque de hecho el pH al final es 4. El pH me está diciendo que aquí al final, después de que yo le eche la base, me va a quedar un ácido sobrante. Bueno, esto que está acá son los moles sobrantes de ese ácido. Ahora obtenemos la diferencia de los moles del ácido, y esta diferencia va a equivaler a la cantidad de moles de ácido neutralizado. Es decir, estos moles son los moles iniciales. Si yo le resto los moles que sobran, me dan los moles que eliminé, es decir, los moles que neutralizamos. Entonces, muchachos, los moles neutralizados del ácido serían estos moles iniciales menos los moles que sobran. Y esto nos da esta cantidad de moles. Estos moles, que son 0.1260, son los moles de ácido que se neutralizaron. Una vez conocida la cantidad de moles que se consumieron en la reacción de neutralización, que vendrían siendo los moles neutralizados del ácido, ya podemos conocer la cantidad que se requiere de base por estequiometría. Es decir, estos moles que se neutralizaron son los que reaccionaron con el hidróxido. ¿Cómo lo hacemos ahora? Bueno, esa es la reacción de neutralización, ¿de acuerdo? Aquí tengo 2 veces el ácido bromhídrico más un hidróxido de calcio. Me debe dar el bromuro de calcio con 2 moléculas de agua. Esto ya hemos visto anteriormente cómo hacerlo. ¿Y qué significa esta reacción? Que 2 moles del ácido bromhídrico van a neutralizar 1 mol del hidróxido de calcio. Ya lo habíamos platicado antes. Fíjate que aquí tengo un hidrógeno, el número estequiométrico es 1. Tengo 2 OHs, el número estequiométrico es 2. Podemos entonces plantear la siguiente regla de 3. Si 2 moles de ácido bromhídrico consumen o neutralizan 1 mol de hidróxido de calcio, entonces esta cantidad que fue la que neutralizamos de ácido bromhídrico me daría la cantidad de moles que se necesitaron de hidróxido de calcio para neutralizarlo. Esta es una regla de 3 muy sencilla. La operación sería esta. Este está aquí multiplicado por 1 y dividido entre 2. Y me da esta cantidad. Si te fijas, esta cantidad es la mitad de este valor. Porque dijimos que el ácido bromhídrico, yo con 2 neutralizo 1. Es decir, con 2 neutralizo la mitad. Por eso estos moles neutralizaron la mitad de estos moles. Bueno, con esto concluimos que se requiere 0.0630 moles del hidróxido de calcio para subir el pH de 1.5 hasta 4. Lo último que faltaría sería convertir esa cantidad de moles de la base a gramos, utilizando la masa molar. Y esto ya lo hemos visto en videos cuando vimos soluciones. Si no sabes cómo convertir de moles a gramos y ya estás viendo pH, pues va a ser un problema. Aquí la masa molar del hidróxido de calcio es de 74 gramos por mol. ¿Cómo se calcula esto? Con la tabla periódica. Acuérdate que el calcio, si tú vas a ver en la tabla periódica, vale 40 gramos por mol. El oxígeno vale 16 y el hidrógeno vale 1. Si tú haces la suma, te debe dar 74 gramos por cada mol. Bueno, si yo tengo esta cantidad de moles, que es esto que ya calculé de hidróxido de calcio, y hago la conversión, aquí es multiplicado por 74 gramos de hidróxido de calcio en 1 mol de hidróxido de calcio, me da la cantidad de gramos que yo necesito agregar al vaso de precipitado. Y esto, muchachos, sería la respuesta pues de nuestra pregunta, de nuestro ejercicio. Bueno, muchachos, ya para cerrar el video les dejo una conclusión. ¿Qué cambiarías si se utilizara otra base? Es decir, si el problema fuera el mismo, es decir, ¿cómo le hago para subir de 1.5 a un pH de 4, pero utilizando otra base? Es decir, utilizando hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, es decir, otra base. Bueno, ¿qué cambiaría? Todo sería prácticamente igual hasta la parte de la regla de 3. Es decir, todo lo que vimos anteriormente en la lámina anterior se mantendría igual. Los moles, la concentración, el volumen, todo sería igualito. ¿Dónde habrían cambios? Aquí. ¿Y por qué habrían cambios acá? Porque los números estequiométricos serían diferentes. Es decir, que tú tienes que calcular otros números estequiométricos, tienes que balancear esta ecuación, y a partir de los números estequiométricos tú plantearías la regla de 3. Fíjate que aquí el 2 es este 2 y este 1 es este 1. Si fuera, por ejemplo, una base, por ejemplo, el hidróxido de aluminio que tiene 3 OHs, aquí habría un 3. Es decir, en vez de tener un 2, habría un 3. Y aquí la regla de 3 se modificaría con un 3.
Si por ejemplo sería un hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio tiene solo 1H, aquí iría un 1. Aquí iría un 1. Y aquí entonces iría un 1 y aquí un 1. Digamos que la única diferencia sería a partir, repito, de la regla de 3. Seguimos leyendo. Ya que los moles consumidos del ácido no van a cambiar. La cantidad de base va a depender completamente del balanceo de la ecuación y por ende de las cantidades estequiométricas. Esa es la conclusión, muchachos, de este tipo de ejercicios. Si cambiamos la base, o no solamente la base, sino la cantidad que yo requiero de moles para poder neutralizar un ácido, bueno, la única diferencia está en la regla de 3. Y con esto, muchachos, llegamos al final de esta serie de videos que ya hemos manejado sobre ácidos y bases. Espero que te hayan servido y nos vemos en futuros videos. Saludos.